Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Emanuel Puentes y los invito a que sigan esta entrevista porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Mi encuentro con Jesús fue cuando Él trató con mi orgullo. Yo era una persona que me creía más que los demás. Sabía que desde el principio Dios empezó a usarme en el grupo de la alabanza. Yo desde muy chiquito estaba en el grupo de la alabanza y siempre me encantó la música. Entonces como que ese saber desde que de chiquito tocaba la batería y personas que eran más adultas que querían estar en el grupo y preferían tenerme ahí. Como que desde ahí hubo esa alimentación a mi orgullo y ya después empecé a ver que veía a los demás como por debajo mío, me creía más. Cuando llegó el momento que Jesús trató con mi orgullo, fue un proceso difícil, fue un proceso muy duro porque tenía que entender que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Él no tiene ninguna preferencia con alguien. Él nos ama a todos por igual. Entonces empecé a entender eso. Obviamente no fue fácil porque duré siempre muchos años, inclusive desde la niñez, la adolescencia. Siempre iba con el orgullo y para mí era algo normal. Inclusive también me alimentaba más el orgullo sabiendo que yo era el hermano de la pastora de la iglesia. Entonces eso me alimentaba más y más. Y me hacía como, pensaba que yo era el centro de atención a muchas personas. Inclusive eso pasaba. Entonces eso me alimentaba más y más. Pero cuando Jesús hizo ese cambio en mi vida, la verdad no me arrepiento. No me arrepiento de haber dejado que Jesús cambiara mi vida y sobre todo en ese aspecto, en esa área de mi vida. Cuando Él cambió ese aspecto, empecé a conocer a más personas, inclusive era más amigo, más social, más abierto y aceptaba a las personas por igual como yo soy. Desde ahí fue que mi vida cambió, cuando entendí que el amor de Dios es tan grande que Él no tiene ninguna preferencia. Así tal persona sea más talentosa o tal persona Dios lo use en otras áreas, aún más que otra persona, no importa. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y de ahí, gracias a Dios, cuando empezó el ministerio, trató mi corazón y ya era una persona como más sencilla, más tratable, de que, por decirlo así, llega una persona y me decía, muy chévere lo que cantaste, muy chévere lo que pasó. Y desde ahí entendí que toda la gloria y la honra es para Dios. El mensaje que transmito en las canciones es un mensaje que primeramente exalta el nombre de Dios. Es lo más primordial. Del resto muestra como ese amor que tiene Dios hacia con nosotros, lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ese cambio. Son, por decirlo así, narraciones donde muestran una vida vacía, una vida donde necesita algo, una respuesta. Y las canciones transmiten como ese amor, esa salida, como ese, por decirlo así, llenar ese vacío, que el único que lo puede hacer es Jesús. Eso es lo que transmiten las canciones. Cada canción transmite el amor de Dios, la exaltación a Dios, de tener ese corazón siempre dispuesto a adorar, a alabar a Dios. En medio de lo que estés pasando, cualquier situación de problema en tu familia, en tus estudios, incluso en tu trabajo, lo que estés pasando, enseña y muestra que cuando tú alabas a Dios, a pesar de lo que estés pasando, estás rindiendo tu corazón y diciéndole que Dios tiene el control de todo. Me identifico con lo que dice en Juan 4:23 y dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que dice Dios claramente es que Dios busca adoradores que estén rendidos al Espíritu Santo, que no sean personas que se preocupen más por el talento, y lo hablamos en el ambiente de la música,
que, por ejemplo, las personas que se preocupan más por prepararse en la música y descuidan esa parte, que es como esa parte de intimidad con Dios. Lo más importante, lo que Dios está diciendo acá es que lo más importante para Dios es buscarlo a Él. Una de las experiencias que he tenido compartiendo la palabra de Dios por medio de la música fue el año pasado cuando tuve la oportunidad de estar en el colegio Bethel. Cuando iniciamos con todo el furor, con toda la alegría, como a contagiar a esos jóvenes, tener ese momento de adoración y alabanza con Dios. Y lo curioso fue que cuando comenzamos vimos como ese desprecio o esa respuesta negativa de los jóvenes. Entonces no me dio tristeza, sino me dio risa. Y yo me acuerdo que yo volteé y miré a mi hermano que está en el bajo, que es el que dirige la banda. Yo lo miré y me dio risa, pero yo dije, bueno, Señor, es para ti. Tú tocarás a los jóvenes. Entonces nosotros seguimos y un momento a otro vimos como los muchachos, los más grandes, que son los de grado 11, de bachillerato, vinieron desde atrás del auditorio y vinieron corriendo, como con ese gozo. Y la verdad me impresionó cómo esos jóvenes tomaron esa decisión de venir y así mismo vinieron otros muchachos de otros grados y se unieron y nos gozamos. Fue un momento muy hermoso y después sentí de parte de Dios como entrar de una vez, aprovechar como que ese corazón abierto que ellos tenían, esa disposición de entrar a ministrar y vi de verdad la necesidad que tenían esos jóvenes. Vi con mis propios ojos cómo esos jóvenes lloraban, cómo esos jóvenes necesitaban ese amor verdadero, como ese algo que llenara sus vidas. Y muchos de los estudiantes ven a los profesores, incluso hasta los peores enemigos. Y Dios usó a los profesores como esa imagen, como esa representación de Jesús hacia los jóvenes, dándole ese abrazo, dándole como ese amor que ellos necesitaban. Y vi como todos esos muchachos lloraban delante de la presencia de Dios, cómo entregaron su corazón a Él y cómo fueron sanos para la gloria de Dios. Dios me permitió grabar mi primer EP o demo con 3 canciones, llamadas Yo te amo a ti, Solo quiero y te alabo. Estas canciones han sido de gran bendición a ese público joven, a esos adolescentes que en estos momentos y sobre todo en la actualidad están pasando por momentos difíciles. Se ven muchas cosas, sobre todo adicciones, y estas canciones han traído una esperanza, que es Jesús. Los invito a que me sigan en las redes sociales, me pueden seguir en Facebook como Emanuel Puentes Oficial, me pueden seguir en Twitter e Instagram como @EmanuelPuentes y también en YouTube como Emanuel Puentes. Y un saludo para todos los amigos de Pig Music y muchas gracias por esta invitación. Dios los bendiga a todos. Una y otra vez eres este recital de amor, esa voz tan profunda.